El día de hoy les presento un video muy práctico que algunas personas han pedido, y es que dentro de la espiritualidad de la cruz, como en cualquier otra, pues hay expresiones muy técnicas, ¿sí? De línea teológica que a veces en el día a día no se entienden a simple vista. Y la verdad es que, como se habrán podido dar cuenta, en los demás videos, yo no soy mucho de usar un lenguaje rebuscadamente piadoso. A mí me gusta explicar estas verdades que sí son muy profundas, pues con un estilo sencillo, un poco más casual, si se quiere decir. Y la verdad es que mi modelo de inspiración para hablar de forma más simple ha sido Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, porque si uno explora sus escritos, yo en este momento aquí en mi escritorio no se alcanza a ver, pero del lado derecho tengo el compendio de sus obras completas. Y cuando uno la lee, ¿sí? Se da cuenta que ella escribía con la misma naturalidad como le hablaba a alguien que tuviera junto, ¿sí? Y esa frescura, ese modo que tiene Santa Teresa, me hizo ver pues que las cosas profundas también se pueden explicar con un lenguaje de calle. Esto no quiere decir pasarse de la raya, ¿no? O caer en alguna cuestión de vulgaridad. Santa Teresa no era vulgar, pero sí el hacerlo de una forma más normal, ¿no? O más común. Entonces, hoy vamos a ver una especie de glosario. La mecánica va a ser la siguiente. Yo les pongo la palabra oficial y de ahí les hago una traducción. Sí, quiero aclarar que yo estoy totalmente de acuerdo con estas palabras. ¿Por qué? Porque si se necesita un lenguaje teológico para que pueda comprenderse en su profundidad. No se trata de cambiar las palabras. Estas son esenciales para poder entender este estilo de vida en el mundo y en la iglesia, pero lo que sí nos toca es hacer la relectura y a la hora de explicarlas, entonces sí, las aterrizamos. Bueno, quien vive la espiritualidad de la cruz, con lo primero que se va a encontrar es con el término espiritualidad de la cruz, valga la redundancia. Bueno, ¿qué es la espiritualidad de la cruz? Lo voy a explicar en términos generales. ¿Qué se entiende por espiritualidad en el contexto de la Iglesia Católica? Vamos a imaginar, ¿sí?, que estuviéramos hablando del fútbol. Existen diferentes equipos, ¿sí? Y cada uno tiene su propio estadio, cada uno tiene su propio uniforme, cada uno tiene su propio nombre. Pues hagan de cuenta que así sucede en la iglesia. O sea, todos estamos en el mismo partido, pero evidentemente hay distintos equipos. Y cada equipo lo que busca es acentuar algún rasgo de la persona de Jesús. Y como solamente tenemos una vida, pues nos basamos en ese rasgo en particular. Lo podemos imaginar como una carretera con diversos carriles que obviamente llevan al mismo punto, que es la fe, que es Jesús, pero con diferentes características. Y así, por cada rasgo de Jesús, la iglesia ha ido aprobando diferentes estilos de vida que encajan en una espiritualidad. Por ejemplo, la faceta de Jesús como niño que confiaba en su papá y en su mamá, pues de ahí surge la infancia espiritual de Santa Teresa de Lisieux. O la faceta de Jesús enseñando, pues de ahí surge la espiritualidad de los hermanos de las escuelas cristianas con San Juan Bautista de la Salle. De la faceta de Jesús predicando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, nace la orden de predicadores y la espiritualidad dominicana. Bueno, pues la espiritualidad de la cruz nace de el Jesús que vemos como sacerdote, particularmente de la última cena. Y de ahí es de donde viene esta espiritualidad. No hay una mejor que otra. Todas están al mismo nivel, todas están conectadas entre sí, todas tienen que pasar por un proceso canónico de aprobación, ¿sí? Cuya última palabra, como es lógico, la tiene el Papa, sucesor del apóstol Pedro, y una vez que se aprueba, pues se empieza pues a madurar, a crecer, a desarrollarse.
llega a otras culturas. Entonces, una espiritualidad es un acento de la persona de Jesús. ¿Cuál es la de cada uno? Pues influyen muchos factores, pero yo lo veo de la siguiente manera. Eh, es cuestión de personalidad, es cuestión de lo que te llama la atención. Y decía yo, pues una forma más sencilla de entenderla es, pues así como a uno le puede gustar tocar la guitarra, a uno le puede tocar gustar el piano y a otro no, es algo que simplemente lo sabes, porque al entrar en contacto con, dices, esto es lo mío. Es algo que se activa al entrar en contacto con, y de esa manera lo vas descubriendo. Entonces, la espiritualidad de la cruz, ¿qué es? Un camino dentro de la fe, dentro de la iglesia, en el mundo de hoy, que sigue a Jesús, como es lógico, pero con el acento de Jesús sacerdote. Esa sería una forma simple, práctica de este primer punto de nuestro glosario. Lo segundo es cruz del apostolado. ¿Qué es la cruz del apostolado? Volvemos a la analogía de los equipos de fútbol. Cada uno tiene su escudo. Pues igual, las espiritualidades tienen una expresión gráfica. Obviamente, no adoramos las imágenes, como a veces dicen algunos equivocadamente. No creemos que Dios esté en una pintura o en un papel, pero nos sirven estas expresiones gráficas para recordarlo. A mí me pasó una vez que llegó una persona y me dijo, ¿por qué estaba yo haciendo una plática en una capilla? Y era una persona de otra creencia y me dijo, ¿por qué tienen una imagen? Y yo dije, bueno, no me voy a enojar, lo voy a hablar. Y le dije, oye, tú en tu cartera llevas la foto de alguien y me dijo, sí, de mi mamá. Le digo, ok, ¿y tú crees que tu mamá es esa foto, ese papel? Y me dice, no, 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 pero me la recuerda. Le digo, pues exactamente para nosotros esos son las imágenes, un simple recordatorio. Bien, pues la espiritualidad de la cruz tiene su escudo, lo vamos a llamar así, y es esta imagen, la cruz del apostolado, ¿no? Que si se dan cuenta tiene diferentes elementos, se los explico brevemente. La paloma es el Espíritu Santo, ¿sí? Nos recuerda que creemos en Jesús porque el Espíritu Santo va generando en nosotros esa certeza suficiente. Las nubes es Dios Padre, ¿sí? Que rodea esta cruz. El corazón, que en la visión de Concepción Cabrera de Armida, porque esta cruz data de 1894, ella percibe el corazón vivo, palpitante, resucitado. Y ese corazón representa obviamente a Jesús, o sea que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego, la cruz pequeña significa la entrega de Jesús el Viernes Santo. La lanza, la que el soldado romano le clavó y de la que brotó sangre y agua. Y las espinas, pues son los pecados de los consagrados. Es una sana denuncia para que vivan lo que están llamados a vivir. Y la cruz grande somos todos nosotros, es nuestra realidad, tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Esta cruz está llena de luz, ¿por qué? Porque no se quedó en la muerte de Jesús, sino ya en su resurrección. No seguimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo y con el que nos podemos relacionar a través de la oración. Entonces, la cruz del apostolado es nuestra radiografía, nuestro GPS, ¿sí? Para que se entienda y se comprenda su significado. Otra expresión que escuchamos mucho en la espiritualidad de la cruz, de hecho yo la mencioné en la primera diapositiva, es ¿de dónde surge? Y yo les dije Jesús sacerdote y faltaba agregarle y víctima. Pero ¿qué significa esto de sacerdote y sobre todo víctima? Quiere decir el que se ofrece a sí mismo. Se ofrece como víctima. ¿De dónde viene esto? Lo que sucede es que antes de la llegada de Jesús, los sacerdotes hacían pues un ofrecimiento, pero en el ofrecimiento se mataba, ¿sí? A un cordero y se ofrecía. Entonces Jesús dijo, no, no, ahora yo voy a ser al que ofrezcas, ¿sí? Ya no hace falta este tipo de sacrificios, yo voy a ser al mismo tiempo sacerdote, ofrenda y altar, ¿no? Entonces,
es el que se ofrece a sí mismo voluntariamente, ¿sí? Dio su vida por nosotros y él mismo la dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, sacerdote quiere decir un puente entre Dios y el mundo de hoy, y el que hace el ofrecimiento. Y la víctima es el mismo que se ofrece pues en favor de otros, para traer el orden donde había caos y sobre todo para ponerle fecha de caducidad, que ya se la puso, al dolor y a la muerte, ¿no? Entonces, decir que se ofrece a sí mismo, que se entrega libremente, es lo mismo que decir Jesús, sacerdote y víctima. Luego, otra expresión es Nuestra Señora de la Soledad, que hace referencia a la Virgen María, la Madre de Jesús y a la Madre de cada uno de nosotros. Aquí hay que explicar que la Virgen María es una sola persona, no hay varias vírgenes María, es una sola. Lo que sí varía, dependiendo de la cultura o dependiendo del pasaje del Evangelio que se medite, es su advocación. Advocación es una forma de llamarla, una forma de identificarla. Tenemos diferentes advocaciones, por ejemplo, la de Guadalupe, la de Fátima, la de Lourdes, la de Covadonga, María Madre de la Divina Gracia y la propia de la espiritualidad de la cruz es Nuestra Señora de la Soledad, porque es uno de los misterios donde Jesús asciende a los cielos y María, que eso se me hace muy interesante, se queda con la iglesia primitiva. Entonces, ese tiempo, ese, digamos, distanciamiento físico, porque espiritualmente estaban muy unidos, entre que ella está en la tierra y es llevada al cielo, pues es un tiempo donde no es que esté sola de gente, pero ya no está literalmente con su hijo, como va a suceder después, con la Asunción. Entonces, meditar en ese margen de tiempo donde María también ayudó a construir la iglesia, pues es algo significativo para la espiritualidad de la cruz. El papel de María es muy importante. ¿Y cuál es el fundamento bíblico de esto? Pues cuando el propio Jesús crucificado confía a Juan la presencia de María y a María la presencia de Juan, madre e hijo, y en Juan a todos nosotros. Recordar que a María no la adoramos, el único que es objeto de adoración es Dios. A María la veneramos. ¿Qué significa venerar? Que reconocemos lo que Dios hizo en ella y que reconocemos ese sí que dio hasta las últimas consecuencias y que nos ayuda a nosotros pues a perseverar en las opciones que cada uno ha ido tomando y hacerlo de buen humor, con disposición. Otra expresión que se escucha mucho, que es muy bonita, es extender el reinado del Espíritu Santo. Esto ya tiene que ver con las obras, las acciones, las actividades de los que vivimos la espiritualidad de la cruz y así lo identificamos. Obviamente, pues cuando uno escucha reinado, pues imagina castillos, ejércitos y corona. Obviamente, sí, valga la redundancia, no nos referimos a eso. Nos referimos a construir un mundo mejor, sí, pero no un mundo cualquiera, sino un mundo donde realmente podamos ir a más, podamos ir a mejor en calidad de vida, en oportunidades y también en espiritualidad. Entonces, técnicamente, si yo soy un buen maestro, me preocupo por mis estudiantes, preparo bien mis clases, estoy extendiendo el reinado del Espíritu Santo. Si yo me tomo en serio el sacerdocio bautismal, o sea, cuando fui bautizado, estoy extendiendo el reinado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy generando un mundo mejor. Sí, estamos en una sociedad fragmentada y estoy tratando de hacer algo, un aporte con sus límites, pero aporte. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Bueno, porque en la espiritualidad de la cruz se trata de responder a la necesidad que hay, porque de las tres personas de la Santísima Trinidad hasta el día de hoy es la más desconocida, entonces hay que darlo a conocer porque es al que Jesús dejó, pues precisamente para que la fe se mantuviera viva durante los siglos que iban a venir. Luego, otra palabra muy común es el ofrecimiento. O sea, en la espiritualidad de la cruz nos ofrecemos también nosotros, así como lo marca Jesús sacerdote y víctima. Obviamente, ya no en un proceso de crucifixión, pero ofrecemos el día, tanto las cosas buenas, porque también se ofrece lo que se disfruta, Dios
disfruta que disfrutemos, ¿sí? Pero también las cosas no tan buenas. ¿Y por quién lo ofrecemos? Por todas las personas, pero de modo especial por los sacerdotes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, un mal sacerdote aleja a muchísima gente y un buen sacerdote acerca. Claro que no que hay que acercarse a Dios por tenerle fe a un sacerdote, pero sí es cierto que ayuda que estén en lo que deben de estar y que le pongan ganas, porque pues como todo, hacen creíble la fe y generan empatía, ¿sí? Lo hemos visto, la crisis del sacerdocio, pues claro que también provoca que muchas personas dejen de creer. Nuestra fe está en Dios, pero sí necesitamos mediaciones que nos ayuden a encontrarnos con Él. Y bueno, hay otra expresión que es encarnación mística, que se refiere a la iniciadora de esta espiritualidad, la Beata Concepción Cabrera de Armida. ¿Qué es eso de encarnación mística? Miren, para que lo entiendan hay que acudir, o para que lo entienda yo también, tenemos que acudir al Evangelio, ¿no? Cuando escuchamos que San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Significa que Concepción Cabrera de Armida vivió la experiencia de que Dios nació en su interior, se encarna en su interior, irrumpe en su persona, ¿sí? Y también hay otra parte del Evangelio que dice, e iremos y pondremos allí nuestra morada, nuestra casa, y lo dice en plural. La encarnación mística es cuando se ha avanzado tanto en la vivencia del bautismo que Dios nace en nuestro interior y ahí se queda. Nos volvemos casa de la Trinidad. Nos volvemos personas habitadas por Dios. Obvio, no todo el mundo tiene la encarnación mística porque sí se necesita, bueno, primero que Dios lo quiera, pero también la disposición de la persona. Entonces, técnicamente Jesús nace en el interior, no es una cuestión biológica, es una cuestión espiritual, intangible, de Concepción Cabrera de Armida. Fue tal la unidad que nace en él, y de esto hay estudios teológicos importantes, avalados también por la Iglesia. Bueno, con esto concluimos esta primera ronda de expresiones técnicas que uno escucha en la espiritualidad de la cruz. Si alguien ha oído otra y quiere que se haga un segundo video explicativo, lo pueden hacer en sus comentarios, en la sección de comentarios de este canal.